vamos a ir comentando cada uno de los temas. La unidad número 1 es análisis en corriente directa. Bien, aquí vamos a empezar primero viendo lo que son los diferentes componentes de los circuitos que funcionan con corriente directa. Pero antes de trabajar con los componentes tenemos que ver lo que es las magnitudes y los parámetros más fundamentales que se ven en circuitos, como lo es corriente, voltaje, o también llamado diferencia de potencial, y también la potencia eléctrica, no la potencia que se suele ver en física, no la potencia eléctrica. Luego vamos a ver conceptos fundamentales, que eso sí toma bastante tiempo entenderlos y trabajarlos. Vamos a hacer un montón de ejercicios. Aquí sí les voy a pedir que practiquen un montón para el tema de circuitos con resistencias. También lo que son las inductancias y capacitancias. Todo esto lo van a ver de forma teórica y muy exhaustiva con el docente. Yo voy a intentar no abarcar esa parte porque no es el objetivo del auxiliar. Bien, el auxiliar no reemplaza al docente, sino que lo ayuda. Por eso es auxiliar, porque auxilia, ayuda. Entonces nos vamos a basar en la teoría que van a ver con el ingeniero, y aquí vamos a hacer ya ejercicios, ¿no? Ya más ver la parte práctica directamente. Y obviamente siempre yo les voy a hablar desde el punto de vista de un compañero de aquí de la materia. Bien, yo no soy de tecnología o de la Politécnica, soy de acá de la Facultad de Computación. Y bueno, también que vamos a ver los diferentes esquemas de circuitos. Vamos a aprender a hacer los diagramas, cómo dibujar, ¿no? Cada uno de estos dispositivos, resistencias, fuentes, para qué sirve cada una. Es realmente bastante muy bonito, y si se dan cuenta cuando ven a su alrededor, todas las máquinas, laptops, computadoras, celulares, tienen un montón de estos dispositivos, componentes electrónicos. Entonces, si nosotros entendemos cómo funcionan en pequeña escala, vamos a entender cómo funciona todo lo que nos rodea. Todo aquello que es digital, ¿no? Que tiene corriente, que ahí adentro hay un montón de electrones que están circulando y hacen que sea posible que chatemos con nuestro amigo en Warnes, que nos conectemos por videollamada, como es ahora, que nosotros podamos ver nuestro dorama, K-drama, anime, serie, novela a través de cualquiera de las plataformas. Todo eso necesita de estos dispositivos, de estos componentes electrónicos. Ok, vamos a ver algunas leyes, muy poquitas, unas 4 o 5 leyes. La más importante que vamos a ver es la ley de Ohm. La ley de Ohm es de las más importantes, está aquí en el programa analítico. Es una ley que todo ingeniero que pase por la parte de electrónica eléctrica tiene que por lo menos estar familiarizado. No es necesario tanto dominarla, porque la ley de Ohm es una simplificación de otra ley, una ley un poquito más avanzada que no la vamos a ver ni la voy a mencionar porque no quiero que se les amontone tanta teoría y tantas leyes, ¿ok? No somos abogados para estudiar tantas leyes, sino que compactamos todo un conocimiento que se ha desarrollado en siglos en una ecuación. Es muy bonito. Vamos a ver todo lo que son las fuentes. ¿Qué es una fuente? Una fuente es un dispositivo que nos da energía. Nada más. Esa energía puede estar en forma de voltaje o de corriente. Y hay un montón. Vamos a aprender a dibujarlas, cómo usarlas, cuando nos ayudan, cuando nos dan una desventaja a la hora de trabajar los diferentes circuitos. Todo tiene un lore muy interesante. ¿Qué más? Fuentes, vamos a ver lo que son algunos teoremas.
como el teorema de superposición, un teorema muy bonito y que nos simplifica la vida un montón en muchas áreas y en muchas materias de nuestra carrera. Teorema de Thevenin y Norton, dos caras de la misma moneda, es un tema muy bonito, es algo que en realidad todo este contenido ha llevado siglos en desarrollarse. Todo nació, si no me equivoco, en la época del científico Maxwell, no, de Faraday. Faraday en algún momento descubrió que cuando hacía pasar por una, un, ni siquiera una bobina, ahí en ese entonces era un alambre enrollado, le pasaba un imán y se dio cuenta de que ahí generaba electricidad. Y gracias a eso ahora todo el mundo tiene electricidad. Más adelante les voy a mostrar cómo se genera la energía eléctrica en las represas, ¿no? Lo que es las fuentes, ¿cómo se llama? Las generadoras hidroeléctricas. Muy bonito. No sé si vieron la serie The Last of Us. Hay un episodio donde uno de los personajes principales le dice, ¿y cómo se hace la electricidad con agua? Y le dice, no lo sé, yo solo sé que antes las personas sacaban electricidad del agua. Vamos a ver cómo se hace eso. Y bueno, eso sería básicamente la unidad 1. Lo más básico de lo básico. Ahora, la unidad número 2 es bastante parecida. Se podría decir que es un poquito más difícil, porque aquí hacemos uso de fuentes dependientes. Les explicaba que una fuente es algo que nos da energía, ¿no? Un voltaje o corriente, siempre es eso, ¿bien? No hay una fuente que sea diferente a fuente de voltaje o corriente. La electricidad, al menos en este nivel y en esta asignatura, solo se analiza partiendo de la generación de dos parámetros, voltaje y corriente. Son dos caras de la misma moneda. Bien, ya lo van a ver ahí con dibujitos con el Inge. Él es muy capo explicando esa parte. Yo les resumo que solamente tienen que entender qué significa cada uno y por qué existe cada uno. Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver obviamente las fuentes dependientes, como lo son las fuentes de corrientes que dependen de otros parámetros y las fuentes de voltaje que dependen de otros parámetros. ¿Por qué son dependientes? Porque, a ver, cuando nosotros agarramos una batería, ¿no? Por ejemplo, de nuestro autito a control remoto, de nuestro Terrenator, tiene una batería ahí de, qué sé yo, 9 voltios, o un conjunto de baterías, ¿no? A veces hay algunos juguetitos que necesitan varias baterías, como el control de nuestra tele, ¿no? Esas baterías generan un voltaje que solo depende de la batería misma, ¿bien? No necesitas enchufarle nada externo para que funcione. Pero hay fuentes que te botan un voltaje y una corriente, pero necesitan o dependen, como dice su nombre, de otro elemento que está en el circuito. ¿Ok? No es más que eso. Es tal cual lo dice su nombre, es una fuente que depende de otro dispositivo. Puede ser una fuente que depende de una resistencia, del voltaje de una resistencia o de la corriente de una resistencia. Bien. También aquí vamos a ver los amplificadores, diferentes amplificadores, pero en realidad esta parte no la voy a anotar porque el ingeniero no suele avanzar esta parte en esta materia. No sé de qué año es este programa analítico, a ver, vamos a chequearlo. Ni siquiera dice sin fecha, debe ser 2016. Esto de acá no lo van a ver, puesto que amplificadores lo suele ver el ingeniero en la en la materia de análisis de circuitos electrónicos, o también llamado circuitos 2, la materia que le sigue a este. Así que no lo vamos a ver. Amplificador operacional ideal tampoco lo vamos a ver. Amplificador operacional tampoco. Así que esta parte de acá no le hagan caso. Esta parte de acá. Esta parte de acá sí lo vamos a ver. Primero voy a anotar lo que les decía.
fuentes de voltaje dependientes y fuentes de corriente, porque solo hay dos, no hay nada más, dependientes. Bien, esa es la unidad 2. La unidad número 3. La unidad número 3 les comento que es una unidad que es como que se desliga un poco de lo que es la unidad 1 y 2. Son señales. Aquí dice funciones, pero bueno, yo les adelanto que señales no son más que funciones. Funciones que representan la cantidad de voltaje o corriente que tenemos en un circuito. No sé si alguna vez fueron a reparar su celular al Chiriguano o a Mutualista, a Los Pozos, y ahí el técnico agarra y saca una maquinita, ¿no? Y empieza a medir ahí el voltaje. Lo que está midiendo es una señal que en los celulares es continua. El voltaje de la batería, por ejemplo, no sé cuánto es el voltaje de una batería de celular. Sé que la capacidad normalmente está en el orden de los 5000 miliamperios, 6000 tal vez, dependiendo del celular. Pero ahí se analizan señales. Ese señor está analizando señales. Señales periódicas. A ver, periódicas y trascendentales. Trascendentales. Pero no equivocarme al escribir. Aquí vamos a ver lo que son... Es un tema muy parecido a lo que es funciones de cálculo 1. No es difícil. De hecho, lo más importante que van a ver acá es la función seno y coseno, que se ve en cálculo 1, que se ve en física 2. Me acuerdo, el ingeniero Ceballos lo suele ver en la parte de movimiento armónico simple, ¿no? El más. Y es muy importante, chicos, porque en telecomunicaciones, por ejemplo, y también en robótica, cuando trabajan con sistemas inalámbricos, tienen que trabajar con señales, señales que mandan información. ¿Y cómo se mandan esas señales? A través de sinusoides. Siempre son sinusoides, bien, es el estándar. Funciones seno y coseno. Entonces, si nosotros no sabemos cómo hallar el periodo de una señal, no vamos a entender su frecuencia. Si no entendemos su frecuencia, no vamos a saber qué tamaño ponerle, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Todo tiene una conexión. Y el deber de todo estudiante es ver qué veo en cada materia y conectar los puntos. Solo así van a entender la carrera. Si uno va así cada materia, así como si fuera una isla totalmente desolada del resto, pues van a decir, ¿esto para qué me sirve? ¿No? El típico, ¿esto de qué me va a servir? Pues todo sirve, chicos, todo se conecta, todo forma parte de una gran red de conocimiento que nos va a ayudar en nuestro futuro. Y ya, yo sé que muchos no van a terminar resolviendo o hallando circuitos, ¿no? Pero si no entienden los circuitos, no van a entender cómo funciona la electrónica. Si no entienden cómo funciona la electrónica, no van a entender cómo sirven los switches, los routers para la parte de redes, cómo funcionan las antenas, los sistemas de radioenlaces. En electrónica pues no van a saber hacer un robot. ¿Cómo vas a saber usar un robot si no sabes qué es un voltaje? No tiene sentido, ¿no? Entonces todo funciona, eso yo se los digo. Todo sirve. Bueno, unidad 3, aquí vamos a ver lo que son las funciones. Son un montón de funciones, ¿no? Funciones trascendentales. Funciones periódicas. De hecho aquí solo vamos a ver seno y coseno. En trascendentales solo vamos a ver la señal, o también llamada función, rampa unitaria, escalón, impulso. Y esto de aquí, por si acaso, yo sé que muchos van a decir, ¿esto para qué me sirve? Les va a servir cuando lleven la materia señales y sistemas, que creo que ahora lo da el ingeniero Lazo. En mis tiempos lo daba el ingeniero Rosales, pero como ahora es director de carrera de redes,
pues ya delegó esa obligación a otra autoridad competente. Bien, aquí en funciones periódicas, no periódicas. Periódicas vamos a ver lo que es amplitud, frecuencia, periodo y ángulo de fase. Esas tres cosas son todo lo que necesitamos para comprender una función seno y un coseno. Y bueno, no va a ser muy difícil porque ya tienen un poquito de noción de lo que son. Para eso está el colegio, ¿no? Para eso estuvo el CUP o la preparación que tuvieron para el PCA y cálculo 1. Y además tuvieron hasta física 2. Después vamos a ver serie de Fourier, no lo vamos a ver, eso no se ve, el ingeniero ya no lo lleva, o no sé si lo habrá llevado, ¿no? Tal vez este programa analítico fue realizado por otro docente, pero nuestro docente actual no lo enseña, tengo entendido. Esto lo van a ver en la materia que le sigue, señales y sistemas. Y esa materia está un poquito lejos, le cuento, no él le sigue, a ver, me fijo en la malla. Señales y sistemas está en quinto semestre. Ahorita estamos en tercero. Primero tienen que pasar circuitos electrónicos. A ver. No, para pasar señales y sistemas necesitan teoría de campos. Para la parte de redes, ¿ok? No tengo a mano la malla de robótica, la tengo que conseguir. Pero me imagino que igual está más o menos por ese nivel. Ok, entonces esta parte de acá, análisis en la respuesta transitoria, sería la unidad número 4. ¿Qué es esto de la respuesta transitoria? Bueno, esto en realidad no lo vamos a ver conmigo porque son análisis con circuitos básicos, pero ya de cara a la corriente alterna. Les voy a explicar esta parte con un gráfico. Okay, creo que es más sencillo cuando uno lo ve que cuando lo lee o lo escucha. Esperen un momento, vamos a conectar la tableta para dibujar. Ok, les explico esta parte con un gráfico muy sencillo para que lo comprendan. Nosotros tenemos un montón de dispositivos que trabajan con señales, ¿no? Por ejemplo, un dispositivo cualquiera, como lo podría ser, por ejemplo, un amplificador. Un ampli de sonido, por ejemplo, el amplificador de nuestros celulares, audífonos, un montón, ¿no? Cuando nosotros compartimos por Bluetooth nuestra música, llega una señal al audífono y el audífono la amplifica para que nosotros podamos escucharla, claro, ¿no? Por eso se llama amplificador. Entonces, nosotros tenemos una señal que entra a este dispositivo y una señal que sale. Bien. Hay un tipo de dispositivos que, además de amplificar la señal, la transforman. Bien, transformamos una señal de otra. Y bueno, esto es un poquito avanzado para este semestre, pero lo voy a dejar en que nosotros tenemos un conjunto de sistemas o circuitos, dispositivos que transforman una señal en otra. Por ejemplo, una señal pequeña, como esta de acá, en una señal un poquito grande. Esto de acá se consideraría un amplificador ideal. Bien, está transformando esta señal pequeñita que yo no escucho en una señal fuerte, ¿no? Ahí que suena en toda la cuadra cuando colocamos ahí nuestro parlante en la fiesta del cumpleaños de la prima, ¿no? Del tío y suena toda la cuadra, ¿no? Eso es lo que hace ese dispositivo. Pero esto de acá no es muy realista, les cuento. Todo sistema tiene sus desperfectos, sus problemitas y un montón de cuestiones que hacen que al principio la respuesta que nosotros obtenemos sea muy ruidosa, esté muy eh, sucia, por así decirlo, ¿no? Que sea imperfecta, que tenga picos, que suene muy feo, ¿no? A veces cuando conectamos un amplificador viejo suena mal, ahí suena como un ruido de estática, ¿no? También por acoplar
el micrófono. No sé si alguna vez escucharon cuando conectan el micrófono y suena un sonido bastante raro. Se escucha una señal ahí que está saliendo por el parlante y suena bastante mal, ¿no? Entonces, eso de ahí se llama respuesta transitoria. Y pasado unos segundos o a veces muy poquito tiempo que no lo percibimos, el sistema se vuelve estable. Sale la señal que nosotros esperamos. Bien. Ahora, esto de acá se llama respuesta transitoria. Es lo que dice acá la unidad número 4. Esto de acá se llama régimen sinusoidal permanente. Y eso es lo que vamos a ver en la última unidad. Corriente alterna. Bien. El régimen sinusoidal permanente es muy importante porque eso sí les va a servir para un montón de materias, para entender cómo funcionan las telecomunicaciones, todo sistema inalámbrico. En robótica, cuando quieran hacer uso de un dron, van a necesitar sí o sí trabajar con dispositivos que se conecten inalámbricamente. Tienen que dominar corriente alterna. Si quieren hacer un robot que tenga una potencia realmente alta y sea muy eficiente, no van a poder hacerlo con baterías de corriente directa. Van a necesitar utilizar motores de corriente alterna, ya que son mucho más eficientes. Van a necesitar trabajar con corriente trifásica, con dispositivos de alta potencia, y todo eso surge a raíz de este problema, ¿no? Trabajar con el estado bonito y eliminar, reducir la medida de lo posible esta respuesta transitoria. Bien, aquí está, miren, el objetivo dice discernir entre respuesta transitoria y permanente. Ahí está, ahí en ese gráfico van a acordarse. Obtener mediante análisis sistemático la respuesta transitoria y permanente de circuitos. Ya, aquí básicamente lo que dice es que van a utilizar circuitos con resistencias y condensadores y bobinas y van a plantear ecuaciones nada más. Ya conmigo vamos a hacer ejercicios más interesantes. Y bueno, la unidad 4 yo la voy a obviar, ok, porque es demasiado corta. O bueno, vamos a anotarla acá para que lo tengan, si es que no les pasó el docente el programa analítico o tal vez uno más actualizado. Pero esta es la respuesta, como está anotado acá. Respuesta transitoria. Bueno, análisis de la respuesta transitoria. Bien, aquí van a ver circuitos con resistencias y condensadores. También van a ver circuitos, digo van a ver porque no lo van a llevar conmigo, es una parte muy mecánica y el docente la ve en profundidad y realmente no creo que haya mucho que yo pueda aportar. Circuitos, resistencia condensador, resistencia bobina. Ya más adelante les voy a explicar qué es un condensador y una bobina, y también vamos a ver qué es una resistencia, obviamente, para que complementemos lo que les va a explicar el ingeniero. Ahora la unidad 5 sí la vamos a ver conmigo en su totalidad, con un montón de ejercicios. Es el RCP, régimen sinusoidal permanente. Y aquí qué vamos a hacer. Primero, aquí esta parte creo que está mal redactada. Aquí dice características de la onda sinusoidal. Eso debería estar acá arriba en la unidad 3. No es necesario volver a verlo, tal vez como una recapitulación, pero no es parte del contenido. Vamos a ver qué es el concepto de un fasor. Parece algo muy wow, ¿no? Muy ingenieril, ¿no? Pero no es más que un elemento matemático que se parece mucho a un vector. Es muy parecido. Vamos a ver métodos para resolver circuitos en CA, en corriente alterna. Y de hecho esta parte de acá lo voy a copiar y lo voy a colocar acá.
más o menos en esta parte. Aquí tendría, bueno, debería ir el tema de métodos para ver si resolver circuitos en corriente continua. Listo. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver los diferentes teoremas, pero para, para corriente alterna. Y ya, creo que eso ya es un poco redundante. Unidad 5, redes de dos puertas. Yo no tengo idea de qué es una red de dos puertas. Y eso que ya casi acabo la carrera. Me imagino que es algo que se solía enseñar antes. Y bueno, ahí está. Eso es lo que vamos a ver. ¿Dónde tienen que tener especial cuidado? Pues honestamente en todo. Me gustaría decirles, no, este tema es más difícil, este es más importante. Pero lo que pasa es que la materia es el resumen del resumen, del resumen del resumen. Aquí se ve mucha teoría, pero es que no es ni la mitad de lo que lleva, por ejemplo, tendría que ver un ingeniero electrónico o eléctrico. Bien, ellos ya ven esta parte un poquito más profunda. Pero si me preguntan a mí qué es lo más importante, yo les diría que aprendan bien la unidad número uno. Si aprenden la unidad número uno, la unidad número 2 es ver unas fuentes que son un poquito más, entre comillas, complejas, ¿no? Que tienen una pequeña pega que hay que tener en cuenta. La unidad 3 es un repaso de lo que son señales, pero vamos a ver algunas señales que no son funciones. Y aquí vamos a entrar incluso en un debate que puede ser hasta filosófico, así totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados. La unidad número 4 es una unidad muy corta que no creo que la vayamos a ver conmigo porque no entra en ningún examen, no entra en, creo que ni en los prácticos, ¿no? Son análisis en circuitos que están en todos los libros, ¿no? Que no hay nada que se le pueda hallar, creo yo, ¿no? Al menos en la forma en la cual yo pasé estos temas. La unidad número 5 es la que sí vamos a ver en profundidad. Y esta unidad depende de la unidad 3, 2 y 1. No aprenden estas unidades. En la unidad número 5 pues van a estar perdidos. Bien, van a sentir que no entienden nada. ¿Cómo les recomiendo que yo estudien? A ver, no estoy seguro de cómo decirles que estudien específicamente esta materia, pero les puedo decir cómo no deberían estudiar. No les aconsejo, por ejemplo, meterse a YouTube, a cualquier canal y estudiar de ahí. Lo que pasa es que en el mundo de la electrónica y también como otras materias de nuestras carreras, hay muchas formas de resolver los ejercicios, plantear los problemas, y nosotros tenemos que trabajar de la forma más fiel a la que trabaja el docente. Yo creo que muchos compañeros suelen tener problemas en esta materia porque, no sé, tal vez no van a clase, ¿no? Prefieren estudiar por su cuenta, que es muy válido en la mayoría de los casos. Pero en este caso, tengo entendido que el docente es muy estricto con la forma en la cual resuelven los ejercicios. Él les va a enseñar paso a paso cómo resolver un montón de ejercicios. Y tenemos que ser lo más fiel posibles a esa metodología. Después, no les recomiendo que se aprendan las cosas de memoria. Eso creo que es el peor error que pueden hacer acá. Si agarran y se aprenden de memoria un circuito, basta que yo o el docente les cambiemos un elemento de posición, luego va a ser todo completamente diferente. Y todo lo que aprendieron habrá sido prácticamente en vano, porque en circuitos y en electrónica es un mundo enorme. No podríamos aprendernos de memoria cada cosa. Es diferente a programación, por ejemplo. En programación tú te aprendes los diferentes paradigmas, métodos para programar, ¿no? Programación orientada a objetos, modular, un montón de cosas. Ahí puedes memorizar, es una buena herramienta, pero aquí no. Aquí se llama análisis por algo. Bien, análisis de circuitos, porque tenemos que comprender qué es lo que pasa, tenemos que ver
los diferentes elementos que intervienen y cómo se relacionan. No se llama memorización de circuitos electrónicos o memorización de circuitos. Bueno, este es RDS 210. Electrónicos es para RDS 220. Así que no se aprendan las cosas de memoria, no se aprendan las fórmulas de memoria, entiéndanla. Hay algunas fórmulas que sí la puedes aprender, como por ejemplo la ley de Ohm. Todo el mundo sabe que voltaje es resistencia por intensidad de corriente. Y está bien, pero si aprendes la ley de Ohm de esa forma, pues muy probablemente te veas limitado en el futuro para sacarle provecho. Ok, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Ahora vamos a ver cuántos somos. Voy a aprovechar para sacar una captura para mi informe. Quería preguntarles, estos días, ¿hasta dónde avanzaron con el Inge? Creo que estaba viendo que ya vieron fuentes de voltaje, de corriente, ¿no? Hoy día no quiero avanzar mucho porque no quiero pasarlo al ingeniero, ¿no? Tengo que ir sí o sí a la par con él. Y el último tema que vimos fue el método sistemático, el panel de nodo y el método Ok. Entonces ya vieron ley de Ohm, circuitos con resistencias, resistencias en serie, paralelo, todo eso. lo que sigue la ley, establecimiento del nivel normal eléctrico, definiciones de tensión, de corriente. Ah, ya, perfecto. Esos son temas son muy bonitos y muy importantes. Creo que podemos empezar hoy día con ejercicios para para la parte de resistencias. Permítame un momento, vamos a guardar la asistencia de hoy. Estamos con RDS 210. Y aquí vamos a guardar en fotos que estamos agosto. Esta de acá va a ser la primera auxiliatura oficial que vamos a pasar. De un montón por si acaso. Aquí vamos a pasar muchas auxiliaturas porque la materia lo amerita. Vamos a estar hasta el final. Ahí está. Divisores que decía divisores también, por favor, lo que vimos. Ah, perfecto. Está muy bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es esta parte de acá. Bueno, tengo entendido que ya pasaron que es fuente de corriente y voltaje, ¿no? Vieron lo que son resistencias. Entonces, permítanme un momento, voy a traerme un poquito de agua, porque aquí sí voy a hablar un montón y ya se me secó la garganta. Enseguida, regrabación y vamos a empezar con el primer temita. Espérenme, aquí tengo justamente unas anotaciones, guía para no perderle el hilo. Ya. Vamos a ver esta parte que es bastante interesante, resistencias. Creo que lo primero que uno tiene que aprender como ingeniero en electrónica o electricidad es la parte de resistencias. Bien, que también se le suele llamar resistores. Resistors en inglés. Bien, estas son de las materias que vamos a ver todo lo que termina en Tor, transistor, capacitor, inductor, transformador. Bueno, ahí es DOR, ¿no? Y un montón de tores y dores. El primero que vamos a ver es resistor. ¿Qué es un resistor o una resistencia? Bien, coloquen en Google resistor, les van a salir estos dispositivos de acá. Esto de acá es una resistencia o un resistor. Es el componente básico o más fundamental en electricidad. Es un dispositivo que permite bajar la corriente. La corriente, como tal, no es más que el flujo o la cantidad de electrones que circulan en un cable, en un alambre o lo que sea que pueda conducir electricidad en un determinado tiempo. Bien, y
¿Por qué es importante bajar la corriente? Bien, eso es algo que tienen que aprender, es muy fundamental. Porque tenemos que cuidarnos de la corriente. La corriente es muy peligrosa, al igual que el voltaje. Pero yo quiero hacerles una pregunta que es muy interesante. ¿Qué creen que mata a una persona cuando se electrocuta? ¿El voltaje o la corriente? No es muy sencillo, ¿no? Todos sabemos que nos electrocutamos, pero muchos no saben por qué nos electrocutamos. Este es el símbolo universal, chicos, para las resistencias. Bueno, aquí lo dibujé como sea, pero bueno, es básicamente una línea y va zigzagueando. Cuando nosotros dibujemos circuitos, vamos a representar las resistencias con este elemento. Esto para corriente alterna, muy importante. Bien, perdón, para corriente continua. Corriente continua, ya me estoy chipando yo solito. Corriente continua. De hecho, lo voy a anotar así. Esta tableta es muy mala para escribir, así que vamos a colocar CC. O lo que es igual a corriente continua. O lo que es igual a, bueno, también se le suele decir DC, si lo ven en inglés. Bien, es Direct Current. Ahí está. Para la parte de corriente alterna vamos a utilizar otro gráfico. Vamos a utilizar el símbolo que suelen utilizar los americanos. Se le suele llamar notación americana. Es mucho más sencilla y honestamente a mí me gusta un poquito más, que no es más que un rectángulo. De esta forma. Bien. Esto de aquí es para corriente alterna. Aquí voy a colocar otro color. Corriente alterna. O sea, también se le suele llamar AC en inglés. Que es Altern Current. Ahí está. Altern, a ver. Creo que está bien escrito. No, es Alter, RN. Ahí está. Bien, corriente alterna, corriente continua. La primera parte vamos a utilizar el primer gráfico. Bien, eso quiere decir que no vamos a trabajar con sinusoides ni ningún tipo de energía eléctrica que se parezca a la que tiene la red de la CRE que nos llega a nuestra casa, ¿no? Lo que enchufamos, ¿no? La computadora, el ventilador, el microondas, todo eso es corriente alterna. Aquí vamos a trabajar con corriente continua, que es por ejemplo todos los dispositivos que trabajan con bits, con electrónica digital, las computadoras, celulares y cosas por ese estilo. Y también un montón de juguetes, ¿no? Juguetes y dispositivos que utilizan baterías. Ahora, para estudiar estos dispositivos tenemos la ley más famosa de toda la electrónica, que es la ley de Ohm. A ver, vamos a colocarlo con blanco. Ley de Ohm. No es más que la simplificación de matemática un poquito compleja, por si acaso. La ley de Ohm me dice que el voltaje en una resistencia, ojo, en una resistencia, no en cualquier dispositivo, no vayan a confundirse, solamente en una resistencia, es igual a el valor que presenta esa resistencia expresada en ohmios, que siempre la vamos a expresar con una R, ya sea minúscula o mayúscula, multiplicado por la intensidad de corriente. Bien, entonces aquí tenemos tres parámetros. Bien,
Primero B vendría a ser el voltaje del resistor o resistencia. R, si acaso se pronuncia R, no R, no R. Según la RAE, esta letra cuando está sola se pronuncia con la fonética fuerte, ¿no? Como si fuera como ferrocarril, hierro, armazón. Mucho cuidado, yo tengo compañeros ahí que a veces meten la pata y hasta muchos docentes se ríen ahí en bajito. Esto es la resistencia. La resistencia se mide en ohmios, bien, en ohms, o también con la letra omega mayúscula del alfabeto griego. El voltaje se mide en B mayúscula, B dentilabial. Vamos a ver si puedo copiar. Omega ASCII. Este simbolito, este es el símbolo para la resistencia, los ohmios. Ahí está, esas son las magnitudes. Y la corriente, que se expresa con la letra I latina mayúscula, en realidad es intensidad de corriente. Muchos le dicen corriente, pero en realidad su nombre completo y profesional es intensidad de corriente. Bien, se denota con la letra, bueno, tiene la magnitud de amperios. Se escribe con la letra A mayúscula porque viene del científico Ampère. Recuerdan en física cuando uno estudia magnitudes físicas, toda aquella magnitud que proviene de una persona que existió siempre va con mayúscula. Ohm fue un científico, Volta fue un científico, Ampère también, así como lo fue Newton, por eso son los newtons, N mayúscula, Tesla, una T mayúscula, pero otras magnitudes como metro, gramo, eso ya no viene de una persona que existió, entonces es con minúscula, muy importante. Y yo les explico esto porque este docente y otros docentes son muy rigurosos con la notación matemática. Tengan mucho cuidado. Bien, cuiden esos pequeños detalles. Yo sé que no es nuestro fuerte la ortografía, pero créanme que si uno se descuida con eso puede pasar muchas vergüenzas y muy malos momentos, la verdad. Bien, entonces esta es la ley que gobierna las resistencias, la ley de Ohm. Y bueno, muchas veces solemos trabajarla con esta forma, bien, con este otro formato, como lo es la intensidad que circula por la resistencia es igual al voltaje dividido entre la resistencia, bien. Resistencia pasa a dividir nada más. ¿Y por qué es importante? Porque aquí podemos ver que hay una relación que es proporcional entre corriente y resistencia. Bien, en realidad son inversamente proporcionales. ¿Por qué se llaman así? Porque si yo tengo un dispositivo, computadora, circuito donde la corriente, un momento, si la corriente sube, ven, entonces la resistencia baja, o es porque la corriente está bajando, depende una de la otra. Mientras que si yo en un circuito agarro y coloco una resistencia más grande, una más gordita, ¿no? Una de estas de acá, bien, que tienen un montón de colores. Estas de acá son las resistencias comerciales, ¿no? Para protoboards, para prototipos. No son las que se suele utilizar ya en máquinas o dispositivos ya de producción. Bien, estos son para estudiantes, para aficionados, porque las que están en nuestra computadora no tienen esta forma, no tienen un diseño diferente, mucho más eficiente tal vez.
y tiene otras características, ¿ok? Pero nosotros vamos a utilizar estas. De hecho, ya seguramente las habrán utilizado en alguna otra materia, tal vez en arquitectura de computadoras, que está en este mismo nivel, o bueno, tal vez incluso en el colegio. Yo en el colegio llevé, creo que, programación y hicimos un autito con Arduino con estas resistencias. Entonces, si la resistencia sube, entonces la corriente va a bajar. ¿Y por qué es importante esto? Esto es muy importante porque esto salva vidas. Tan sencillo como eso. Salva vidas y protege los dispositivos. Lo voy a colocar con rojo para que no se les olvide. Bien, por eso es importante. ¿Por qué es importante salvar vidas? Porque no queremos que nadie se muera, ¿no? Ni nosotros ni nuestros trabajadores. O los usuarios, nuestros clientes que nos compren alguna maquinita, ¿no? Tampoco queremos que se arruinen los dispositivos. Normalmente queremos que duren. Bueno, aunque esto ya tiene un eterno debate, ¿no? Porque ahora ya existe la famosa obsolescencia programada. Y aquí, bueno, ya algunos se dieron cuenta de que ya está bien que los dispositivos sean duraderos, pero no mucho, ¿no? Para que me sigan comprando. Así es, todo ahora es un negocio. A ver, ¿qué estoy haciendo? Protege los dispositivos. Ahí está, pero ahora me he desbordado. Vamos a cambiar esta flechita y vamos a colocarla un poquito más abajo. Ahí está. Por eso es importante. Cuanto mayor sea el valor de este dispositivo, de esta resistencia, va a haber menos corriente. Va a haber menos intensidad de corriente. Entonces va a ser menos peligrosa. Si ustedes le preguntan a Google, ¿cuál es la corriente mínima para, aquí incluso alguien ya lo buscó, que soporta el cuerpo humano? Dicho en otras palabras, ¿qué corriente es la mínima para matar a alguien? Y buscan eso. Vamos a poner modo IA porque qué flojera leer. Que busque Google, que chambee. 5 miliamperios. Esa es la corriente que se necesita para, creo que para detener el corazón humano. Bueno, para detener el corazón creo que es 3 miliamperios. Pero para ya que sea letal, bueno, incluso que se te detenga el corazón ya es peligroso, ¿no? Pero para que ya sea tu fatality, tiene que ser 5 o más. Imagínense una corriente más grande, pues ya es mucho más peligroso. Y 5 miliamperios no es nada, no es nada la verdad. ¿Por qué? Porque, a ver, si le preguntamos cuál es la corriente de la línea de la CRE en Santa Cruz. Bueno, aquí me dice, no sé, es que vives en un país tercermundista, no hay mucha información, pero normalmente dice que suele rondar entre 32 amperios a 50. Ahí está. Es bastante alto. No creo que sea eso, la verdad. Aquí creo que me está intentando ver la cara, ¿no? Pero sí les puedo asegurar que es mucho más alto que 5 miliamperios. ¿Ven? Hay que intentar dimensionar las cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué uno, digamos, no agarra un tenedor, lo clava ahí en el socket de la pared y no se muere? Pues porque los electrónicos fueron inteligentes y dijeron, ah, capaz que va a haber un dañino o un bebé, incluso un niño que se le ocurra hacer esa travesura. Entonces colocaron dispositivos ahí en todo lado para que cuando haya una corriente muy alta se apague todo. Ahí se baja el térmico, ¿cierto? Entonces, por eso es importante. Porque si no existieran esos dispositivos, pues nos morimos.
nos morimos o de plano le enchufas algo y ¡pah! Explota y ya perdiste tu plata. Imagínense comprarse una lavadora nueva que no funciona el térmico, que esté defectuosa la línea, enchufas, ¡pah! Explota y ahí perdiste cuánto, 5.000, 10.000 bolivianos. O que dejes a tu hijo ahí pequeñito, vaya ahí por curioso, ¿no? Ya saben que meten el dedo en cualquier cosa, a veces les da por lamer cualquier cosita que sea novedosa, porque así es como explora el mundo un infante, un bebé, y no, pues se puede lastimar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la corriente. No es chiste, no es algo que tenemos que decir, ah, ya me dijeron que hay corriente de voltaje. Todo tiene una razón de ser. Ahora, si bien la corriente nos mata, el voltaje es la otra cara de la moneda. Es lo que realmente hace que sea posible que nos mate la corriente. El voltaje es directamente proporcional. Bien, porque está a la misma altura, ¿no? Está en el numerador de esta fracción, entonces es proporcional a la corriente. Entonces, ¿qué significa eso? Pues esto de acá. Si nosotros tenemos que el voltaje sube, como es directamente proporcional a la corriente también va a subir. Bien, en nuestras casas nosotros tenemos un voltaje que en promedio tiene 220 voltios, ¿cierto? 220 voltios es bastante. No es alta tensión, creo que es media a baja, no recuerdo. Pero cuanto mayor es el voltaje, pues tenemos que tener mucho más cuidado. Bien, porque el voltaje lo que hace es romper la barrera que produce la resistencia. Si yo agarro una línea que tiene muchos voltajes, me voy a quemar, me voy a freír, me voy a carbonizar. Y eso no va a depender mucho de si había mucha o no corriente. El voltaje es el que es realmente peligroso. Entonces, para protegernos, tenemos que bajar el voltaje, ya que si baja el voltaje, la corriente también va a bajar. Y esto también salva vidas y protege, no sé por qué aquí puse protege los dispositivos. Primero pongo las vidas porque primero está la vida humana, ¿no? Es lo más preciado. Luego ya se suele pensar en las máquinas, pero siempre tenemos que priorizar la seguridad de las personas y de nosotros también, ¿no? Como ingenieros en electrónica, electricidad y robótica. Eso, esta es la ley de Ohm. Ahora, ¿dónde la vamos a utilizar? Donde sea que haya una resistencia y que esté conectada a algún tramo de un circuito que tenga voltaje o corriente. Si no hay voltaje o corriente, pues, ¿qué es lo que pasa? Si no hay voltaje, si el voltaje es cero, entonces cero por dividido entre una resistencia es cero, entonces la corriente va a ser cero, entonces ahí está apagado, no hay nada, puedes poner tu mano y no te vas a matar. Pero si, por ejemplo, la corriente es cero, cero por un número, que la resistencia es un número, es cero, ¿cierto? Entonces el voltaje también va a ser cero, también es seguro. Entonces, siempre hay voltaje y corriente. Si hay voltaje, existe corriente. Dependen el uno de otro. Pero esta es la única ecuación que relaciona estas dos magnitudes. Y eso es que quiero que lo tengan en cuenta. Normalmente, cuando nosotros trabajamos con fuentes, estos dispositivos de acá, fuentes de corriente y voltaje. Todos hemos visto alguna vez una fuente de voltaje, las baterías del auto, de nuestro celular, de nuestro, qué sé yo, de la que está en la placa madre de nuestra computadora. Todas estas son fuentes de voltajes.
Las fuentes de corriente normalmente se ven solo en laboratorio. Yo nunca he visto una, la verdad. Para mí es como Pando. He escuchado hablar de ellas. Sé que hay mucha teoría de ellas, pero nunca he visto una. Así que normalmente siempre nos enfocamos principalmente en las fuentes de voltaje. ¿Cómo se dibujan? Para corriente alterna es muy sencilla. Es muy sencillo. Ambos se escriben con un circulito. Este de acá. Los dos necesitan un círculo, ¿ok? Eso es lo más sencillo. Tienen dos terminales, ¿no? Porque la corriente tiene que entrar por un lado y salir por el otro. Creo que todo dispositivo electrónico tiene por lo menos dos terminales. Si tienen tres, ahí ya son especiales, ya eso no se estudia en esta materia. Si tienen más, ya son circuitos integrados, ya es porque hacen un montón de tareas. Pero estas de acá lo único que hacen es entregar un voltaje, y el voltaje en la fuente de voltaje se escribe con un más y un menos. Y la corriente se escribe con una flechita. Estos son los símbolos para fuente de corriente y para fuente de voltaje. Bien, esta es corriente. Bien, este es voltaje. No se equivoquen. La de aquí arribita me entrega una corriente que se denota con la letra I y tiene una magnitud que está expresada en amperios. En amperios o también en alguno de sus múltiplos o submúltiplos de notación científica, ¿no? Como puede ser miliamperios, picoamperios, kiloamperios. Normalmente trabajamos con corrientes pequeñas, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Porque 0.5, no, 5 miliamperios ya es suficiente para matarnos. Entonces, lo ideal es que la corriente que tengamos en los circuitos sea baja, ¿no? Porque es menos peligroso. Y además tienen que tener en cuenta que cuando la corriente es mayor, la temperatura también es mayor. Eso no lo vemos en la materia, pero deberíamos, yo creo, porque sí es muy importante tener el cuidado de que nuestros dispositivos y circuitos no se calienten. El calor es el principal enemigo de la electrónica y de los circuitos. Bien, por eso es que hay disipadores en todo lado, ventiladores, algunos utilizan sistemas de refrigeración líquida, ¿no? Incluso hay ahora sistemas muy bonitos y modernos que no sé si vieron, que son los sistemas de refrigeración por inmersión. Estos de acá. Bien, ya hay personas que dijeron, a ver, voy a enfriar mi computadora metiéndola en un líquido, que no es agua, es un refrigerante. Bien, yo cuando lo vi la primera vez dije, esto parece una pecera, lo está metiendo debajo del agua. No puede ser agua como tal porque el agua es conductora. Entonces le colocan un líquido así transparente que lo que hace es disipar el calor. El calor se escapa acá por estas burbujitas. Bien, esta es una computadora. Miren, ahí está el procesador. Y es muy bonito. No sé, alguna vez me gustaría tener una computadora así. O no, que estaría guapo para tenerlo ahí en la sala. Es guapo, ¿no? Y así. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y las fuentes de voltaje nos entregan el voltaje que se escribe con la letra B dentilabial mayúscula. Y aquí es un poquito más fácil acordarse de la magnitud que se utiliza. El voltaje, el voltio, que también es una B. Bien, aquí hay una coincidencia, donde la magnitud coincide con el símbolo. Y también se trabaja con múltiplos y submúltiplos de esta unidad. Milivoltios, picovoltios, megavoltios, kilovoltios, gigavoltios. Bien, eso es muy importante. Ahora, lo interesante de estos elementos es que no tienen una ecuación que diga a ver cuánto varía el voltaje con respecto a la corriente, porque son independientes. La corriente que circula acá, que siempre la vamos a escribir con una flechita, ya sea a la izquierda o a la derecha, por ejemplo acá, digamos que esta fuente nos da 3 amperios,
va a ir o para la izquierda o para la derecha, siempre es en dos sentidos, nunca va a ir por ejemplo acá o para abajo, ¿no? Siempre circula a través del conductor. Y el conductor pues no es más que un cable, un alambre o algo que tenga la capacidad de hacer que circule ahí la corriente, ¿no? Eso lo ven en muy profundidad con el ingeniero, no quiero meterme mucho en eso porque sí es muy largo, les hablaría aquí 10 horas. Pero bueno, la cosa es que aquí tiene 3 amperios y esta fuente me garantiza que en esa rama, en esta sección del circuito, circulen 3 amperios. Pero no me dice cuánto voltaje va a caer aquí, sino que eso depende del circuito externo. Y lo mismo para la fuente de voltaje. La fuente de voltaje viene con un número ahí, una etiqueta que dice, che hermano, yo te entrego 9 voltios. Ya la corriente que circule por mí ya depende de lo que me enchufes. Pero yo te voy a entregar 9 voltios. Y con eso ya cumple. Esa es su chamba, entregar voltaje. No, no hay una fuente que diga, esta fuente entrega tanto voltaje y tanta corriente. Al menos que yo conozca. Bien, al menos que yo conozca. Y bueno, esas son las fuentes, esas son las resistencias. Las resistencias son más interesantes porque hay la ley de Ohm. Es bonito porque no, pues gracias a esto podemos resolver básicamente cualquier circuito. Estos de acá son un poco egoístas, ¿no? No nos comparten una ecuación que nos diga cómo varía su voltaje y la corriente, ¿no? La corriente nos la indica la fuente de corriente, el voltaje nos la indica la fuente de voltaje. Ahora, el principal objetivo, creo yo, de esta materia es, tenemos un circuito que normalmente tienen esta forma de acá. Vamos a trabajar así con cuadraditos. Permítanme dibujar, a ver, un circuito. Cuando ustedes vean una línea así de este estilo, significa que es un conductor, es un cable, que puede ser de cobre, de, de oro. Bueno, nadie va a usar cables de oro, ¿no? Siempre es cobre o algún material ferromagnético. No, no ferromagnético, conductor, ¿bien? Que permita que circule la electricidad. Vamos a dibujar circuitos más o menos así y lo que vamos a hacer es conectar cositas. ¿Qué cositas? Pues todas las que vamos a ver en el curso. Por ahora les he hablado de resistencias, así que aquí voy a conectar resistencias. Vamos a colocar una resistencia por acá, una resistencia por acá, una resistencia por acá. Un montón, o sea, es que normalmente en la vida diaria no vemos circuitos así, o tal vez, ¿no? Depende de qué estemos haciendo. No es lo mismo el circuito de una cafetera que el circuito de un implante o, sí, por ejemplo, de un brazo mecánico, ¿no? Tienen diferente complejidad. Entonces, en esta materia solemos ver circuitos fáciles tirando a medios. No solemos ver circuitos muy complicados. Porque la idea no es eso, sino entender lo que funciona desde la base. Bien, empezar por el cimiento y no ya pensar en la obra gruesa o en la obra fina de una construcción. Ahora, vamos a trabajar con circuitos de este estilo con puras resistencias. Las resistencias nos permiten también utilizar muchas ecuaciones más. Podemos agruparlas y para eso tenemos que estudiar lo que es el concepto de agrupación de resistencias. De resistencias. Ahí está. Y para este caso tenemos algunas alternativas. De hecho son solo dos. Primero tenemos el modelo de agrupación en serie y paralelo. Ahí está. ¿Cómo es una agrupación de resistencias en serie? Pues no es más que colocar una resistencia. Obviamente necesitamos por lo menos dos. Y a esta primera resistencia
voy a unirla, conectarla, enchufarla, soldarla a otra resistencia. Y así consecutivamente hasta lo que yo quiera. O sea, pueden haber 1000 resistencias, una al ladito de la otra, ¿no? Formando lo que es todo un segmento así recto. Y la característica que tiene este arreglo, y lo que quiero que recuerden, porque les va a ser útil en N materias, es que esto tiene la característica que la corriente es la misma en todas las resistencias. Porque claro, la corriente siempre se la suele estudiar, por ejemplo, les doy una analogía, la más famosa, como si fuera el flujo de agua en una tubería. Siempre se utiliza esa analogía, es que es muy buena, es muy intuitiva. Entonces, si suponemos que la corriente, que la voy a hacer con azul, por agua, ingresa por acá, viene por aquí, se encuentra con una resistencia, y si se dan cuenta, la resistencia siempre se la suele expresar con este tipo de símbolo, porque es como que un camino que tiene dificultades. Entonces la corriente dice, pucha, tengo que venir por acá y luego por acá y por acá y por acá y luego recién sale. Pero toda esa corriente, toda esa agua va a salir por este terminal y va a ingresar inmediatamente a la siguiente resistencia. Y ahí dice, oh no, otra vez tengo que subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y salir por este extremo. Y así puede recorrer todas las resistencias que ustedes quieran. Obviamente tienen que ser un conjunto finito de resistencias, ¿no? Porque no existen infinitas resistencias en el mundo. Esto ya viéndolo un poquito de forma matemáticamente rigurosa. Y luego recorre las n resistencias y por último esta de acá que es la última. Y si se dan cuenta, toda la corriente que entró es toda la corriente que va a salir. Eso es lo más importante de los arreglos en serie. Toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale. Esto en la vida real puede no ser real, puede no ser lo que pasa. ¿Por qué? Que toda la corriente que entre sea igual a toda la corriente que sale significa que aquí en todo este trayecto, que puede ser enorme, no se perdió nada de energía. Y eso es falso porque en la vida real las resistencias se calientan. El calor que es energía, energía térmica, ¿no? Entonces hay una transformación de energía eléctrica en térmica. Entonces ese calor disipa energía y por lo tanto la corriente también va a ser disipada. Entonces en la vida real es diferente, ¿bien? Lo que pasa es que nosotros aquí trabajamos con circuitos con parámetros concentrados. Eso lo voy a poner acá para que ChatGPT me ayude con la explicación. Circuitos con parámetros. No es ChatGPT, esto es Google en realidad. Concentrados. Bien, dice en ingeniería eléctrica, bla 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 bla, son modelos simplificados donde las propiedades físicas del circuito, es decir, resistencia, capacitancia y cosas así, se consideran localizadas o concentradas, por eso se llaman parámetros concentrados en componentes individuales aislados. Es decir, todo lo que forma parte del sistema está en la resistencia, en la fuente, etcétera, etcétera. Y están conectados por cables ideales. ¿Qué es eso de un cable ideal? Un cable ideal es lo que dibujé acá. Todo esto de acá, estas líneas no están ahí porque sí. Todo esto de acá se llama cable ideal, ¿bien? Y tiene la notación o la simbología más fácil de la vida, que es una línea. Bien, y puedo hacer tantos como necesite o quiera. Toda esta parte de acá son cables ideales. ¿Y por qué se llaman ideales?
porque yo voy a suponer que este cable no va a disipar energía, que no se va a calentar, que toda la corriente que yo enchufe por un terminal salga por el otro. Y eso no pasa, chicos. En la vida real no pasa, no. Estos son modelos ideales, no reales. Los reales son un poquito más complicados, pero tampoco es necesario complicarnos tanto la vida trabajando con sistemas y matemática más compleja para ganar un poquito más de precisión. Los modelos ideales, los que vamos a utilizar en la materia, son mucho más sencillos de tratar, de resolver, de analizar. Entonces por eso los trabajamos así. Es muy diferente cuando nosotros trabajamos con otro tipo de circuitos. Bien, los circuitos que se llaman, de hecho voy a buscar acá porque quiero ver fotos. A ver, justamente lo que quería acá era que me muestre fotos, circuitos con parámetros concentrados. Ahí está, son los circuitos de toda la vida, los que están en los libros, los que va a hacer el ingeniero en esta materia. Porque la otra cara de la moneda es los circuitos con parámetros distribuidos. Y les voy a hacer mención a este tema, que no lo van a ver hasta varios semestres después. Y tal vez incluso algunos ni lo vean, porque esto se ve en dos materias específicamente. Sistemas de comunicación 1, con el ingeniero Severiche. A ver en qué semestre está. Está en el semestre 7. Y también se suele ver en una materia electiva para la carrera de redes. Bien, todo esto les digo en carrera de redes porque yo soy de redes, ¿no? Robótica es nueva y no tengo a la mano la malla. Pero yo creo que sí podrían llegar a ver. Lo que pasa es que estos circuitos se trabajan para transportar señales a larga distancia. Distribuidos es que tomamos en cuenta todo lo que pasa en el cable, ya no decimos que este cable no tiene resistencia cero. Lo que estamos simplificando aquí es que decimos que aquí hay una resistencia, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Pero yo no estoy diciendo que este cable tiene resistencia, ¿no? Lo cual es falso. Todos pueden agarrar un multímetro, medir en la escala de ohmios un cable y va a haber, por más pequeño que sea, un valor. Pero ese pequeño valor ya va a hacer que se genere ¿qué cosa? ¿Qué es lo que genera las resistencias? Voltaje y corriente. Bien, bueno, en realidad no es que se va a generar, sino que se va a disipar. Estos circuitos como tal no tienen energía, ¿no? Esto de aquí es solamente la agrupación de resistencias. En realidad lo que hace que circule la corriente y se generen los diferentes voltajes son las fuentes. Por ejemplo, acá voy a colocar una fuente de voltaje. Y por ejemplo voy a colocar por este otro lado una fuente de corriente. Y ahí está. Entonces nuestra tarea en esta materia se reduce en gran parte, porque en realidad se ven también otras cosas, es hallar en todos estos dispositivos, circuitos, componentes, el voltaje, la corriente y la resistencia. Bueno, en realidad la resistencia es un valor que siempre se suele dar, ¿no? Cuando uno compra una resistencia ya sabe cuánto vale, entonces esto no es importante. Lo importante es encontrar el voltaje de las resistencias, de las fuentes de corriente, porque ya sabemos, les dije justamente ahorita, las fuentes de corriente no te dicen cuánto voltaje tienen, depende del circuito externo, depende de, o sea, el voltaje que cae aquí depende de a qué lo enchufas. A eso se refiere. También es importante encontrar la corriente de las resistencias y la corriente de las fuentes de voltaje, porque como les dije en esta parte de acá, la corriente de las fuentes de voltaje no depende de la fuente en sí, sino que depende de todo
a lo que le enchufes. Bien, todo este circuito trabaja o afecta, genera una corriente en esta fuente. Aquí va a circular una corriente que a priori yo no sé si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Pero hay una corriente. Bien, ¿cuál es el requisito fundamental para que exista una corriente? Que haya una trayectoria cerrada, un circuito cerrado. Ya saben, circuito abierto hace que no genere corriente. Y bueno, eso de ahí es bastante básico, pero lo voy a repasar por si es que alguno no lo comprendió en su debido momento. Si yo tengo una fuente, por ejemplo, de voltaje, una pila que es de 9 voltios, el voltaje va a estar ahí sí o sí, porque no necesita enchufarse nada para que haya un voltaje. Y además aquí consideramos esta fuente ideal porque estos 9 voltios van a estar por toda la eternidad. Yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han visto una batería, pila, fuente de voltaje que siempre tenga el mismo voltaje? Así que siempre por toda la vida haya tenido ese mismo voltaje. ¿Alguien me puede comentar? Mientras tomo agua. No, ¿verdad? Recuerdo que en mis años de juventud yo trabajaba en un local donde habían consolas de videojuegos. Xbox. Mi jefe era un pilero, como le dicen, ¿no? De que le gustan los dispositivos con baterías, ¿no? Porque los controles de los Xbox necesitan baterías. Es algo que siempre critican los que usan PlayStation. Y lo que yo recuerdo es que siempre tenía que cambiar esas baterías que tenían esta formita. Y no me acuerdo el voltaje, honestamente. Pero tenía un terminal positivo y un terminal negativo. Y yo todos los días que iba a trabajar, obviamente tenía que recargar las baterías, ¿no? Iba a los controles, le sacaba la batería y siempre agarraba un multímetro, que es un dispositivo que parece una calculadora, es decir, tiene una pantallita así pequeña, acá abajo hay un panel, pero no tiene botones, sino que tiene una especie de palanquita que gira, bien, para seleccionar diferentes modos. Yo colocaba en el modo de voltaje y agarraba dos pinzas y los acercaba a los terminales de la batería. Y aquí, digamos, supongamos que la batería tenía una capacidad máxima de 9 voltios. Toda la noche, en lo que nos fuimos, ¿no?, a dormir, a descansar, este voltaje bajaba. Y al día siguiente ya no estaba en 9. Supongamos que estaba en 6,5. Baja. ¿Por qué? Porque el voltaje es energía. Y por más que yo no le enchufe nada, ese voltaje se va perdiendo por cuestiones un poquito complicadas que no se ven en este curso, ¿bien? No estudiamos en profundidad las fuentes, pero tienen que tener en cuenta de que cuando ustedes compran una batería, poquito a poquito esa batería va a ir perdiendo energía, entonces tienes que enchufarla lo antes posible para que se aproveche, ¿no? Para el control de la televisión, por ejemplo. Y uno, cuando enchufa la batería, ya sea al mando del Xbox o al control de la televisión, cada vez que uno aprieta un botón, lo utiliza, ¿no? La batería está enchufada, el voltaje va cayendo. Entonces hay un punto donde el voltaje es tan pequeño, eso quiere decir que el voltaje tiende a cero, o sea, se va acabando. Entonces el dispositivo, el control cada vez funciona peor, ¿no? Cada vez ahí uno tiene que apretar más fuerte, pareciera que algo no está funcionando bien. Muchos agarramos así en nuestros instintos más prehistóricos y lo golpeamos ahí, ¿no? A ver, funca. Y el pobre pues ahí, no sé qué pasará internamente, tal vez provocamos alguna perturbación que hace que responda, ¿no? Y ahí ya da el control. Pero en realidad lo que pasa es que se está acabando la pila, como dice el papá. Y ya no le queda pila. Eso es lo que pasa. Entonces, esas son las fuentes reales. Pero las fuentes que trabajamos aquí, vamos a suponer que toda la vida tienen el voltaje que nos dice.
Si es de 5 voltios, suponemos que toda la vida va a tener 5 voltios. Si es fuente de corriente, suponemos que toda la vida va a tener 3, 4, 5, 0,5 miliamperios. Y bueno, y para ya no alargarnos mucho más, les comento de la otra configuración que existe, que es las resistencias en paralelo. Perdón si voy un poquito rápido, ok chicos, lo que pasa es que esta materia sí es un poquito pesada, si se dan cuenta. Yo les recomiendo que vean mucho YouTube, mucho TikTok, lo que a ustedes les guste, no hay problema. Ya saben que toda red social nos puede ayudar un montón si la sabemos entrenar, ¿no? Busquen, hay canales, yo les recomiendo el canal Veritasium, les recomiendo el canal de Electrónica FP, creo que se llama. Y todos esos canales que explican una maravilla, sí. Vean, consuman ese contenido, que les va a servir un montón. Yo así aprendí la mayor cantidad de cosas que sé de la carrera. Bueno, esta es la configuración en paralelo. ¿Cómo yo le llamo? Yo le llamo el abrazo grupal. Bueno, ni siquiera es un abrazo. En realidad lo que pasa es que imaginemos que cada resistencia es una personita, ¿no? Esta digamos que es una persona y tiene dos brazos, ¿no? Para que esta persona esté en paralelo con otra persona, lo que tienen que hacer es tomarse de las manos, ¿no? Como cuando estás en misa o en el culto. Bueno, en misa nosotros los católicos a veces nos tomamos de las manos para rezar así. Y bueno, normalmente no lo hacemos entre dos personas, sino entre un grupo grande. Pero supongamos que dos personas se agarran de la mano o están ahí con su cortejo, su corteja, su novio o novia, charquecito o lo que quieran. Y se agarran de las manos ahí en un momento ultra romántico. Ahí se podría decir que están en un arreglo en paralelo. Porque en el lado izquierdo están conectados con el primer terminal, con una mano. Y en el otro lado están conectados por el otro terminal, o por la otra manito. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la característica fundamental del arreglo en paralelo? Que muchas veces se escribe así, o también lo podemos ver así por si acaso. Bien, quiero que se acostumbren a no quiero que se acostumbren a a una sola forma de anotar las cosas. Aquí nosotros utilizamos también lo que es la creatividad, le podemos dar la vuelta a las cositas. Ya van a ir dándose cuenta de eso, ¿bien? Pero aquí en serie decíamos que la corriente es la misma en todas las resistencias. Ahora, acá tiene también una característica muy interesante, que el algo es el mismo en todas las resistencias. ¿Quién me puede decir qué es ese algo? ¿Qué les tinca? ¿Será el tiempo? El voltaje, exacto, exacto. Tú sí le sabes, compa. El voltaje. Si no respondían ya yo iba a ir a hablar ahí seriamente con el director de carrera, sí. Mire, Inge, algo no está bien. Miren, si se dan cuenta en todo momento yo dije voltaje corriente. Corriente voltaje. Aquí corriente resistencia. Bueno, es que resistencia es de los resistores. Obviamente aquí hay un tercer eslabón. Pero siempre voltaje corriente. Y así, igual acá en muchos lados puse, ¿no? Ahora, lo que pasa es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué en un modelo, como en serie, varía o tiene protagonismo la corriente y en otros modelos es el voltaje? Eso se llama, bueno, eso se debe a que existe el famoso teorema de dualidad o solamente dualidad. ¿Qué es eso? Estas materias de electrónica siempre se pueden analizar de dos puntos de vista diferentes: corriente o voltaje, serie o paralelo, corriente alterna, corriente continua,
resistencia, impedancia, resistencia, conductancia. Todo siempre tiene un lado B. Todo es una moneda, dos caras. Todo tiene dos caras. Y hay un montón de ejemplos así. La materia siempre va de a pares. Tenemos divisor de tensión, divisor de corriente. Tenemos circuito abierto, tenemos circuito cerrado. Tenemos nodos, tenemos mallas. Es muy bonito, la verdad. Y lo interesante es que si tú aprendes a utilizar uno de estos, pues ya podrías hallar todo lo que te propongas. Pero hay muchas veces en que utilizar un método es más ineficiente que el otro. Entonces, yo recuerdo que una vez un compañero me dijo, ¿por qué tenemos que usar este método si este otro es más fácil? Yo le dije, este método es más fácil, pero en unas circunstancias. Hay otras circunstancias donde nos conviene utilizar este otro método. Entonces me dijo, y es por eso, ¿bien? Es el arreglo en serie en paralelo. Son los principales. Ahora yo sé que hay otro un poquito más raro, que honestamente yo lo conocí muy tarde, que es el arreglo en delta estrella de resistencias, ¿no? Que este yo no lo aprendí en su momento, es bastante nuevo. Creo que lo van a ver con el ingeniero, pero yo le pregunté acerca de esto y me dijo, no te preocupes, eso no entra en el examen. Igual creo que les va a decir a ustedes, ¿no? No es un secreto. Entonces, este es un poquito más complejo, por así decirlo. En realidad es una combinación, ¿no? De diferentes resistencias que se conectan así. Estas de acá, por ejemplo, las resistencias azules parecen un triángulo, ¿no? Un delta. Y estas otras resistencias que son rojas y verdes parecen una estrella. Bueno, no tanto, ¿no? Parece más una Y. Pero sí se le llama. Porque tenemos el arreglo que parece una delta y el arreglo que parece una estrella. Más o menos así. Es un poquito más complicado, sí, porque tiene estas otras ecuaciones que son más entre comillas, difíciles de manejar. Entre comillas, ¿no? Pero en cambio acá en serie y en paralelo es mucho más bonito. Además, por si acaso, el voltaje que llega acá, Bx, en esta resistencia, es el mismo para esta otra resistencia de acá. Aquí también cae el mismo voltaje. Y lo mismo para esta otra resistencia. Y así para todas las resistencias que estén agarrándose de la manito. Voltaje X. Todos tienen el mismo voltaje. Y bueno, lo bonito de estos dos arreglos es que se pueden reducir. Si yo tengo un conjunto de resistencias en serie, yo puedo hallar una resistencia equivalente, que se denota como R sub EQ, de equal, no equal, equivalente. Y puedo hallar una sola resistencia con esta simple fórmula. La resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias. La resistencia 1, es decir, la primera resistencia, más la resistencia 2, más la resistencia 3, más todas las resistencias que estén ahí una detrás de otra en serie o en cascada, hasta la enésima. Lo que ustedes quieran. Y esto se suele resumir con esta expresión, tal vez lo van a encontrar así en los libros. La sumatoria de todas las resistencias sub I, donde I empieza desde 1 hasta N. Y ahí está. Otra formulita. Que no es muy difícil, ¿no? Si se dan cuenta es solo sumar. Yo no le pondría la etiqueta de otra fórmula que tenemos que acordarnos. Bien. Vamos a poner esto por acá. Una que sí suele ser un poquito más rara, por no decir complicada, es la fórmula para hallar una resistencia equivalente a un arreglo en paralelo. El arreglo en paralelo también se puede reducir a una sola resistencia.
Como estas están verticales, esta la voy a dibujar vertical, ¿ok? Ahí está. Resistencia equivalente. Esta de acá se halla con una fórmula que ya es un poquito diferente, ¿no? Utiliza una estructura inversa. Bien, eso quiere decir que tenemos que trabajar con los inversos de cada una de las resistencias. Y la forma más simple de recordarla es el inverso, o 1 sobre la resistencia equivalente, es igual a el inverso de la primera resistencia, más el inverso de la segunda resistencia. Y así consecutivamente hasta la suma de el inverso de la enésima resistencia. Perdón por este 2 que me salió todo feo. Este es un 2. Me salió en árabe. Y ahí está. Esto se puede también resumir, ¿no? Como 1 sobre la resistencia equivalente. Aquí tienen que usar álgebra, ¿ok? No se asusten si ven estas cosas. Hay que despejar normalmente. Se suele ver como la sumatoria de 1 sobre la iésima, es decir, cada una de las resistencias, donde i varía desde 1 porque empezamos desde la resistencia 1 hasta la última, la n, la enésima. Y ahí está, esa es su forma compacta. Ahora, también aquí si se dan cuenta, se puede despejar, ¿no? La resistencia equivalente, podemos despejarla agarrando todo este elemento matemático, pasándolo a dividir, y este de acá que está dividiendo, pasándolo a multiplicar. Entonces tendríamos resistencia equivalente es 1 entre la sumatoria de los inversos de las resistencias, donde el parámetro o el... ¿cómo se llamaba este coso? Parámetro, no. El índice i empieza en 1 y termina en n. Y ahí está. Esa es otra formulita. Y ahí está. Tienen un enorme resumen de lo que vamos a empezar a trabajar. Esto corresponde a la unidad 1. ¿Ok? Nos faltaría ver un poquito de lo que es potencia, pero eso no es mucho más complicado, pero sí quiero que por el momento vayamos entendiendo qué es una resistencia, qué son las fuentes, cómo se dibujan, la ley de Ohm, una formulita muy bonita. ¿Cómo recordar la ley de Ohm? Yo les voy a enseñar un recurso mnemotécnico que hasta ahora lo recuerdo. Yo no tengo en mi cabeza voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Yo siempre suelo decir Valeria es la reina de Inglaterra. Ese es un recurso mnemotécnico, una forma de recordar esto. Bien, que hay más, ¿no? Ahorita tal vez alguien me va a decir, ya, yo no escuché ese, yo escuché el famoso Viva la reina Isabel. ¿Entienden? BRI, eso es lo que tienen que acordarse. Bien, voltaje es este de acá. No, yo no quiero que se cambie todo el color, solamente esto. Ah, no se puede. Bueno, de esa forma pueden recordarlo, es bastante simple. Y así les voy a ir mostrando recursos mnemotécnicos. También hay el famoso triángulo de Ohm, que es este de acá. A ver cómo era. Creo que aquí iba corriente, aquí iba voltaje, y aquí iba resistencia tal vez. Creo que era así. Es un triangulito. Aquí lo dividimos. Si queremos hallar corriente, agarramos voltaje y lo dividimos entre resistencia. Si queremos hallar resistencia, agarramos el voltaje y tendríamos que multiplicarlo por la corriente. A ver, creo que no, esta no es la configuración correcta. Mejor, para no equivocarme, vamos a sacarlo de un gráfico. Ah, ahí está. BRI, así era. Lo vamos a tener acá.
aquí con las tres posibles configuraciones, aquí más bonito. Siempre intentamos utilizar cosas que nos ayuden a recordar. Bien, siempre. Por eso aquí yo les hice la analogía del agua. Por si acaso, si siguen la analogía del agua para el arreglo en paralelo, si yo agarro y enchufo aquí una corriente de agua, la corriente en cada una de estas ramas, en estas resistencias, va a ser diferente, dependiendo de qué tan grande es la resistencia en cada una, ¿no? Una pequeña porción se va a ir por acá, otra pequeña porción de agua se va a ir por acá y otra se va a ir por acá. Eso es lo que se llama un divisor de corriente. Yo tengo una corriente de entrada y esa corriente se bifurca en diferentes caminitos. Y aquí es donde suele entrar la famosa frase que se usa en videojuegos, en series, en películas. Las resistencias, no, la corriente siempre sigue el camino de menor resistencia. Mucha gente se lo sabe, pero yo creo que casi nadie lo llega a comprender realmente, ¿no? Lo que pasa es que si yo agarro y conecto un cable acá abajo, eso se llama un cortocircuito. Y este cortocircuito tiene resistencia cero o cercana a cero. Entonces estos caminos van a ser ignorados por la corriente. Toda la corriente va a ingresar por el cortocircuito, porque claro, imagínense que ustedes son ese pequeño conjunto de agua, entran ahí a este camino y dicen, a ver, ¿cuál es el que tiene menor resistencia? Porque así es, la corriente es floja como nosotros, siempre quiere lo más fácil. Entonces agarra y toda la corriente se va a ir por acá. ¿Para qué voy a gastar energía, ganas, fuerza, voluntad en recorrer esos caminos si puedo ir con este camino ahí que es mucho más fácil? Bien, eso vamos a ir viéndolo a lo largo de la materia, el concepto de cortocircuito y circuito abierto. Pero por el momento me gustaría que quedemos aquí, ya van a ser las 4 y me gustaría preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta. Mientras tanto voy a ir pausando, bueno, ya cortando la grabación porque ya cumplimos con la totalidad de el horario.